Mundo clásico contra mundo cuántico. Cuando hablamos de la función de onda de Schrödinger, la famosa ecuación de Schrödinger, podemos interpretar la probabilidad como probabilidad cuántica. Esta función de probabilidad es diferente a la clásica, no se les puede confundir, aunque hay similaridades entre ellas. El mundo de la probabilidad cuántica es sustancialmente diferente del clásico. En el nivel subatómico, en los átomos, en las moléculas, impera la probabilidad cuántica. Entonces tampoco se trata de una idea exótica, extraña, sino que más bien está inserta en nuestro propio concepto de realidad y en nuestro concepto de materia. Pensemos en el experimento de la doble rendija. Si estuviéramos lanzando pelotas contra una pared y en el medio colocamos una pared adicional con dos rendijas, entonces si lanzamos una cantidad importante de pelotas, sabemos más o menos lo que pasará. Sabemos que se formarán básicamente dos rayas atrás en donde están pegando las pelotas que pasan por las dos rendijas. Eso es probabilidad clásica. En cambio, en el mundo cuántico, si lo que lanzamos son electrones, lo que se formará detrás de nuestras rendijas será un patrón de interferencia. Habrá unos picos, habrá unas partes en donde no se den impactos y esto estará mezclado. Prácticamente se forma una especie de función de probabilidad en, en el fondo, en la pared del fondo. Esto es probabilidad a nivel cuántico. Ahí vemos que son esencialmente diferentes la probabilidad clásica de la cuántica. La probabilidad cuántica es entonces similar a la clásica, pero hay diferencias significativas que cambian nuestro concepto de realidad. Si por ejemplo lanzamos una moneda, estamos en el nivel clásico de probabilidad. Sabremos si caerá cara o cruz. En el caso cuántico, tendremos electrones en diferentes órbitas. Hay una distribución de probabilidad del electrón. Si tratamos de medir dónde está el electrón, lo que nos encontraremos es con incertidumbre acerca de la posición exacta del electrón. Lo que sucede es que el electrón está en dos estados o varios estados a la vez. Esto es lo que se conoce como superposición cuántica. Se podría uno preguntar si la superposición cuántica se parece a los universos paralelos. Hablando estrictamente, lo que tenemos son dos interpretaciones, por lo menos, hay más. En una de ellas se interpreta como universos paralelos. Cada vez que se conforma una superposición, una partícula que está en varios estados al mismo tiempo, suponemos que los universos correspondientes se están bifurcando. Podemos hablar de una infinita cantidad de universos que se van abriendo o de una verdadera ensalada de infinitos, o sea, infinitos de infinitos. En el caso de la interpretación de Copenhague, que era la interpretación original, lo que se hace es hacer de la vista gorda, ¿no? Como que si no existiera el mundo cuántico, y decimos el único que vale es el resultado específico que se da en la realidad. Sabemos que en la realidad
solamente después de la observación, solamente tenemos un resultado. Por tanto, en este caso, digamos haciendo un lado las interpretaciones más sofisticadas, suponemos una interpretación normal, empírica, y decimos el universo colapsa en uno solo. Esto no resuelve el problema, pero es muy cómodo para la ciencia clásica, digamos, interpretar de esta manera la función de onda o la superposición de estados. Esto se resume en la famosa frase, mide y no preguntes. Es decir, la física cuántica o la mecánica cuántica sirve para realizar experimentos que funcionan bien, pero no hay que preguntarse, de acuerdo con esta interpretación, qué está sucediendo atrás de esos experimentos. No es extraño que un científico determinista, positivista, se encierre en este tipo de interpretaciones o variantes de ese tipo de interpretaciones clásicas de la mecánica cuántica, puesto que pues, es una forma más fácil de tratar el problema y se simplifica la vida. Pero ¿qué suceda realmente? Es una pregunta perfectamente válida. Por ejemplo, en la teoría de cuerdas, Leonard Susskind sugiere en algunos experimentos mentales que a veces puede haber dos interpretaciones válidas. Cuando uno cae en un agujero negro, por ejemplo, si una persona cayera en un agujero negro, lo podría interpretar o bien desde la perspectiva del observador externo, que ve que la persona que cae dentro del agujero negro es destruida, es prácticamente desmaterializada, o lo puede ver desde la perspectiva de la persona que entra en el agujero negro, que probablemente no sienta ningún efecto especial. Susskind dice las dos interpretaciones son válidas. Es otra forma de ver el asunto. La pregunta es que si esto implica que el mundo lo tenemos que ver ahora desde el punto de vista cuántico, o desde que conocemos más sobre la física cuántica, como algo más complejo de lo que era antes, algo más difícil de entender, con más incertidumbre. Es decir, si nos tomamos en serio o no la probabilidad cuántica. Esto cambiaría nuestra interpretación de la propia ciencia, la filosofía de la ciencia, y relacionaría más la ciencia con la filosofía y otras formas esotéricas de pensamiento. En algún lugar habría que poner el límite, pero las cosas son más complicadas hoy en día, que sabemos que existe la probabilidad cuántica. En un nivel intermedio entre la probabilidad cuántica y la clásica, podemos decir que el mundo esencialmente puede ser interpretado de la manera clásica, como lo hacía Newton, y suponer que todo es determinístico. Esto funciona más o menos dentro de los experimentos. Sin embargo, pensando más en serio, hoy en día tenemos que ser conscientes de la complejidad y por tanto de que los resultados no son determinados de antemano, sino que el destino no está escrito, que existe mucha incertidumbre. Esto todavía no es física cuántica propiamente, es más bien como algo que está todavía cerca de la probabilidad clásica, pero que está empezando a tomar conciencia la gente común y en los científicos acerca de considerar que las cosas pueden ser determinísticas o no, pero todavía no hemos llegado a tener en un día a día
la interpretación cuántica. Ahora bien, si tomamos en serio el mundo cuántico, lo cual es perfectamente válido, nadie puede decir que eso es una barbaridad o algo que no se puede hacer. Si tomamos en cuenta entonces el mundo cuántico en forma seria, nuestra incertidumbre aumenta aún más. Los resultados que tenemos no solo son aleatorios, sino que son realmente arbitrarios. La posibilidad de que los universos se separen y de que existan universos paralelos se vuelve mucho más válida. Estas interpretaciones a nivel cuántico nos llevan a la posibilidad de que tengamos que tomar en serio resultados catastróficos, por ejemplo, puesto que pueden ser tan reales unos resultados como otros. El hecho de que veamos un solo resultado en la realidad se puede explicar por el fenómeno de coherencia cuántica. Esto quiere decir, la de coherencia cuántica, que el mundo cuántico, digamos, desaparece de nuestras realidades cotidianas porque no lo podemos observar debido a la interacción, debido a que no estamos en un laboratorio y entonces interactúan unas partículas con otras, unos elementos con otros, unas moléculas con otras, y eso hace que rápidamente desaparezca el estado de superposición. Si es así, esto se relaciona fuertemente con la idea de quinta dimensión. La quinta dimensión abriría la posibilidad de que no solo tengamos espacio-tiempo, sino que tengamos una especie de paralelos, ¿verdad? Que son tan reales como los resultados que estamos observando. Sería una cuestión puramente de perspectiva que nada más vemos un resultado, pero los otros resultados también suceden. Termino con un ejemplo. Si vamos a una biblioteca y agarramos un libro dentro de 1.000.000 de libros posibles, otro yo tomó otro libro, y otro yo tomó otro libro, y otro yo tomó otro libro, de tal forma que son millones de posibilidades y todas son igualmente reales desde un punto de vista que toma en serio el concepto de probabilidad cuántica. Que sea cierto, que sea no cierto, es algo que todavía está en el aire, pero algunos experimentos sugieren que la probabilidad cuántica podría llegar al nivel de objetos mucho más grandes de lo que nosotros pensamos.